Listo. Bueno, muy bien, familia, pues comencemos. Vamos a comenzar leyendo. Busquemos el Salmo 17 en sus Biblias y vamos a leerlo. No sé, a ver, alguien que me quiera ayudar a leerlo, una voz fuerte y varonil. A ver, un varón que quiera leerlo, por favor. O yo elijo. Vamos a leerlo completo para tener el contexto y después ya nos vamos a ir verso por verso. ¿Quién dice yo? A ver, por ahí. Tú elige. Omar. Muchas Sí. gracias, Omar. Sí, adelante, Omar, por favor. Dice Salmo 17, oración de David. Oye, oh Jehová, una causa justa está atento a mi clamor. Escucha mi oración hecha de labios sin engaño. De tu presencia proceda mi vindicación. Vean tus ojos la rectitud. Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. En cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios, yo me guardo de las sendas de los violentos. Sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Yo te he invocado. Por cuanto tú me oirás, oh Dios, inclina a mí tu oído, escucha mi palabra, muestra tus maravillosas misericordias. Tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas, de la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. Envueltos están con su grosura, con su boca hablan arrogantemente. Han cercado ahora nuestros pasos, tienen nuestros ojos para echarnos por tierra. Tienen puestos sus ojos para echarnos por tierra. Son como león que desea hacer presa, y como leoncillo que está en su escondite. Levántate, oh Jehová, sal a su encuentro, póstrales, libra mi alma de los malos con tu espada, de los hombres con tu mano, oh eterno, de los hombres mundanos cuya porción la tienen en esta vida y cuyo vientre está lleno de tu tesoro, sacian a sus hijos y aún sobra para sus pequeñuelos. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Ahí termina. Sí, muchas gracias, Omar. Bueno, pues aquí vemos, vamos a analizar el Salmo como tiene una estructura, como reconociendo a quién va a pedir pues esa protección, al Padre Eterno, al Todopoderoso, y va en una estructura en donde primero pide una revisión para él y después ya pide protección y ya pide después ciertas peticiones muy específicas y va a cerrar reconociendo cuál es el propósito como de la vida. Entonces, vamos a ir analizando verso por verso cada uno de los, de las partes del Salmo. Bueno, en esta primera parte, cuando la estuve estudiando, me costó un poquito porque tomé varias otras traducciones para poderlo comprender un poquito mejor. Y bueno, vamos a leerlo. Dice, en el primer versículo dice, oye, oh Eterno, una causa justa. Está atento a mi clamor. Escucha mi oración hecha de labios sin engaño. Bueno, aquí dice una causa justa. Entonces, hay versículos en la Biblia, bueno, que dice que todo camino del hombre le parece recto en su propia opinión, pero el Eterno pesa los corazones, ¿no? Entonces, como que decía yo, bueno, causa justa es complicado como comprenderlo y entonces empecé a buscar como varias traducciones. Me gustó mucho cómo viene en la Biblia Pechita, que dice, oh Eterno, santo, justo,
atiende y considera mi clamor. Presta atención a mi oración porque no es de labios mentirosos. Entonces aquí está más que una causa justa. ¿Quién es justo? Pues el Padre Eterno, ¿no? Él es el único justo, el único santo. Entonces está pidiéndole a quien es justo, a quien es todopoderoso y santo, que atienda y considere el clamor de la oración, que proviene de labios que no dicen mentira, ¿no? Y bueno, esta traducción me pareció como más entendible y muy acertada, y ahorita les voy a platicar por qué, ¿no? Luego hay otras 2 traducciones que puse de la Biblia de nuestro pueblo que dice: escucha, Señor, mi demanda, atiende a mi clamor, presta oído a mi súplica, destruye los labios mentirosos, ¿no? Y vemos que causa justa también es la palabra en hebreo H6663, es Sadak, y también significa eso, tiene como algunos verbos, ¿no? Que es absolver, justificar, hacer justicia, purificar, pero también significa justo, ¿no? Entonces, como que ya me hizo un poquito más de sentido, ¿no? Pues ¿quién es justo? Pues solamente hay uno bueno, ¿verdad? Así dijo Yeshua. Entonces, también buscando la palabra justicia, o así a nivel de traducción de diccionario, justicia significa principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. Entonces, aquí lo que está haciendo el rey David está pidiéndole al Padre Eterno, que es justo, que escuche atento una oración y un clamor, ¿no? Ahorita vamos a ver las palabras oración y clamor en el hebreo. Y les comentaba de esta parte como decía la Reina Valera, de una causa justa y también de labios sin engaño, haciendo referencia en Isaías 6:5, dice Isaías: entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Entonces estamos viendo que aquí el profeta Isaías pues dice que cuando él tuvo esta revelación de la profecía, pues él se reconoció, ¿no? Como inmundo, hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos. Entonces, también está otra parte del versículo, labios sin engaño, en primera de Pedro 2, 21, 23, dice que solamente hay alguien que no pecó, ¿no? Y que en su boca no hubo engaño. Y pues Yeshua, ¿verdad? Dice, pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, que en cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Entonces aquí vemos que bueno, que está pidiendo al Dios justo que lo evalúe, ¿no? Que lo vea, y vamos a ver cómo en el desarrollo del Salmo, el rey David va pidiendo ser revisado, ¿no? Se somete a un juicio por parte del Padre Eterno. Entonces aquí estamos viendo también este punto del labio sin engaño y lo difícil que es tener labios sin engaño. Por eso a mí me sorprendió mucho la oración, ¿no? Porque vamos a ver que en Santiago 3 habla de la lengua. Entonces, para llegar a este nivel de espiritualidad, de decir, en mi boca no hay engaño, es algo muy fuerte en realidad, porque aquí vamos a leerlo como dice Santiago 3, dice, hermanos míos, Santiago 3, vamos a leer del versículo 1 al 12. Se los voy a leer, dice, hermanos míos, no nos hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces.
Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua. Es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar su lengua, que es un mal que puede ser, que no puede ser refrenado. Perdón. Es un mal que no puede ser refrenado. ¿Dónde me quedé? Perdón. Llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza del Eterno. De una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso una higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Entonces, bueno, aquí esto que nos está mencionando Santiago, pues es pues una verdad, ¿no? Que yo creo que de los primeros puntos que el Señor nos lleva a, a tener como mucha conciencia es que nuestra lengua no hable engaño, y también en el versículo 2 y 3, cuando dice el Salmo, de tu presencia proceda mi vindicación, vean tus ojos la rectitud, tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste, he resuelto que mi boca no haga transgresión. Entonces aquí estamos viendo que comienza como con este proceso de sujeción. Vindicación significa como mi sentencia, o sea, que tú veas mi mishpat, que es en hebreo, el H49, 41, que es un veredicto, una sentencia. Es decir, tú vas a juzgar mis hechos. Le está pidiendo al Señor que revise su corazón, ¿no? Si tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. Entonces, cuando aquí en Santiago vemos que cuando hay un dominio de lo que sale de nuestra boca, está hablando de un varón perfecto, ¿no? Dice, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de tener un control de todo su cuerpo. Y empieza a partir del dominio de nuestro hablar, de nuestro, que no hable mentiras, ¿no? Pero no tan solo, o sea, a mí me pareció muy, pues muy fuerte, porque a la hora de orar, ¿no? El rey David, pues está sometiendo a un juicio, pero también está empezando por lo que dicen sus labios, ¿no? Porque dice que de la abundancia de la boca, de la abundancia del corazón, habla nuestra boca, ¿no? De todo lo que hay en nuestro corazón, que es en nuestra mente, nuestras emociones, es lo que va a decir nuestra boca. Y también en primera de Pedro 3:10 dice, el que quiera, dice, porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrende su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Entonces, ¿qué es la verdad? O sea, ¿cuál sería no hablar engaño? Pues es este proceso de purificación que nosotros estamos haciendo a través del estudio de la Torá, ¿no? Porque la única verdad es la Torá.
al final del día, este proceso como de purificación que ha ido haciendo en nuestras vidas el Padre Eterno, bueno, hablo por mí, pero seguramente todos en algún momento hemos pecado con nuestra boca, ¿no? Tal vez hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Mentiras, participar de algún chisme, malas palabras, maldiciones, no sé, hay muchas maneras, ¿no? De poder dañar con nuestros labios, o palabras hirientes, menosprecio. Entonces, todas esas acciones, ¿no? Como el Señor las va a ir perfeccionando a través de qué? Pues a través de, primero, de que pues Yeshua se ha revelado en nuestras vidas. Él es el que nos da esa capacidad de dominio de nuestra lengua, ¿no? Porque estamos en un cuerpo carnal, un cuerpo imperfecto, y pues necesitamos un proceso en nuestra vida que nos permita trascender cada área, ¿no? Y un punto en el que se inicia es en lo que decimos. Y se va a empezar a modificar nuestro lenguaje. Bueno, se empezó a modificar el lenguaje a partir de que pues se estudia Torah, de que se piensa diferente, y cada día, ¿no? Va ese proceso de limpieza, ¿no? A través de la instrucción. Y bueno, pasamos al siguiente versículo. Aquí lo hice como un poquito retomando desde el 2 hasta el 7, comparando lo que decía aquí en la versión Reina Valera con la pechita, porque me pareció como más, me dio más claridad o más sentido la interpretación del Salmo, porque algunas cosas no las comprendía muy bien. Y cuando leí la parte, bueno, leí varias versiones, pero la que más me hizo como mucho sentido fue esta versión, y pues lo vamos a ir leyendo. Dice, en la versión Reina Valera, viéndolo de frente, está de su lado izquierdo, y del lado derecho está la versión pechita, ¿no? Entonces dice, de tu presencia proceda mi vindicación, vean tus ojos la rectitud. Dice, mi vindicación surja de tu presencia, y tus ojos vean la integridad. La palabra vindicación, es la palabra, déjame subir aquí tantito, H4941, significa mishpat. Y entonces esta parte de vindicación es veredicto, es sentencia. Entonces aquí lo que puede ser a favor, o sea, una sentencia puede ir a favor o puede ser como algo no a favor, ¿no? Es una sentencia. Entonces aquí está sometiéndose bajo un juicio el rey David, o sea, ponerse en oraciones como presentarte y decir, Señor, estoy aquí en tu presencia, tú escudriñame, ¿no? Entonces aquí le está diciendo, es mi vindicación surge de tu presencia, y tus ojos vean la integridad. O sea, tus ojos van a ver lo recto. Fíjense, la integridad está muy bonita, la palabra o rectitud, es la palabra H3474, y es la palabra yashar, y significa tomar el camino derecho, enderezar. Entonces, aquí el rey David le está pidiendo al Padre Eterno que él juzgue y que vean sus ojos cómo él se endereza. O sea, no somos perfectos, o sea, llegamos ahora sí, como lo dice la historia del hijo pródigo, ¿no? De comer algarrobas, ¿no? De algo que no estaba bien y no funcional, ¿no? Y venimos delante del Padre Eterno para que Él vea cómo nos vamos enderezando, tomar un camino derecho, enderezar, eso significa rectitud. Entonces, aquí Él se está sometiendo a ese juicio para que Él vea que está enderezando sus pasos, ¿no? Si hubo equivocación, si hubo transgresión, Él está enderezando sus pasos. Luego dice, tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba, y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. Esta parte ya vimos de la boca, ¿verdad? Lo importante. Y de hecho, un comentario aquí, cuando
hay unos pasos de ascensión, ¿no? Cuando viene la fiesta de Shavuot, ¿no? De los salmos, y el primer salmo habla de eso, del control de la boca. Entonces, pues eso me pareció muy, pues igual como el Señor reiterándonos a través de los salmos, a través de las festividades, ¿no? Todo lo que necesitamos para ir siendo perfeccionados y también para ir siendo pues consagrados a Él, ¿no? Que es la palabra Kadosh, ¿no? Apartados, distinguidos, únicos, que ¿para qué? Para que le podamos servir, ser más útiles, ser vasos de honra, ¿no? Entonces, aquí esta parte, pues, igual, nuevamente se reitera: "Te has probado mi corazón y me has visitado de noche, me has examinado y no hayas iniquidad en mí, ni las obras de los hombres pasaron por mi boca". Dice: "En cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de las sendas de los violentos". Aquí en la versión Reina Valera dice: "yo me he guardado". Y aquí en la versión Pechita dice: "con el hablar de los labios", no, dice, les voy a dar como, viene todo el sentido desde el 3 y el 4. Dice: "has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has examinado y no hayas iniquidad en mí. Y las obras de los hombres pasaron por mi boca con el hablar de los labios, sino que me preservaste de los malos caminos". Ahí me encantó, porque me encantó entenderlo de esa forma, porque le da mucho sentido. O sea, en nuestra carne no mora el bien, no mora. O sea, si nosotros el día de hoy estamos tratando de guardar la instrucción, tratando de comprender la palabra, de escudriñarla, tratando de guardarnos en santidad, pues no es porque seamos buenos, ¿no? En realidad es porque Él lo ha producido. Entonces aquí cuando dice, me preservaste de los malos caminos, sino que me preservaste. El trabajo, la gloria y la honra es para Él, porque Él es el que nos ha preservado. Él es el que nos llamó para venir a sus pies. De Él depende, de Él dependió que hoy queramos. Dice que Él produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, no hay ninguna gloria para nosotros. O sea, por eso, escuchando un comentario, que muchas veces se hacen cosas, ¿no? Incluso se pueden construir iglesias y donativos. Hay gente que es muy altruista, que hace cosas maravillosas y muy buenas, ¿no? A los ojos humanos, ¿no? Pero ¿cuál es la verdadera motivación de hacer esas obras? ¿Es para jactarse, por orgullo? ¿Cuál es el propósito de esas obras? Y en eso radica todo, en cuál es el sentido por el cual se hacen las cosas. Si se hacen las cosas, perdón un segundo. Perdón, ya sé. Si lo que hago es para vanagloriarme, para querer tener reconocimiento, o lo hago porque quiero agradarle a Él y que Él reciba la honra a través de mis acciones, de mis hechos, de mi actuar. La motivación del corazón es la que va a determinar lo verdadero y lo que realmente, la razón por la que realmente se están haciendo, se llevan a hacer cosas, ¿no? A hacer grandes obras altruistas. ¿Por qué servirle al Señor, no? Entonces, este es un punto de reflexión muy importante. Cuando, bueno, y yo les comparto, ¿no? En algún momento yo anhelaba servirle al Señor, ¿no? Anhelaba porque decía, pues soy como un siervo inútil, ¿no? Un poquito de lo que el Señor me ha dado, pues yo quisiera compartir, ¿no? O sea, era un anhelo. Era un anhelo solo por agradarle a Él, ¿no? Pero es revisarse mucho. Por ejemplo, ahorita que tengo el privilegio de compartir este salmo, tuve una semana como muy difícil
y me sentía como muy indigna, ¿no? Yo decía, ay Señor, voy a hablar de tu palabra y pues no soy digna ni siquiera de hablar de ti y tú me das este privilegio, ¿no? Y entonces, pero esa motivación o ese anhelo, pues no proviene de mí. Él lo ha cultivado y toda la gloria y la honra es para él, porque nada de lo que nosotros hagamos, o sea, yo me siento en deuda con él, ¿no? En deuda porque pues sí veo esta palabra, ¿no? Tomar el camino derecho, ¿no? Entonces, esta transformación de vida que el Señor va haciendo en un proceso de perfeccionamiento, pues yo he visto en mi vida que ha sido paso a pasito, tal vez más lento de lo que quisiera, ¿no? Pero el Señor ha ido transformando áreas, trabajando, y pues yo estoy muy agradecida con Él, me siento en deuda con Él. Entonces, ahorita que analizábamos, cuando yo leía el Salmo, decía, sí, esto me hace total sentido, porque yo no me he guardado, aquí en la versión Reina Valera, dice, yo me he guardado de las sendas, de los violentos. Y pues en realidad no es así, dice, Él es el que me ha preservado de los malos caminos. Él es el que me trajo del mal camino que iba y en su misericordia me trajo a Él y me enseña su Torá y me instruye y me da una familia, me da un grupo de estudio y personas que me enseñan. O sea, Él es el que me ha guardado y me ha preservado en todo este andar. Entonces, bueno, esa interpretación está muy, muy clara y pues es la verdad, ¿no? Entonces aquí vemos, sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Sustenta, le está preguntando. Entonces aquí dice, sustentaste mi caminar en tus sendas para que mis pasos fueran sacudidos. Sustentaste mi caminar en tus sendas. Aquí lo está hablando en pasado, que sustentó. Y sí, o sea, vamos a ver que también busca la palabra sustenta y sí tiene la parte en pasado, viene en pasado el verbo y habla de caminar en sendas. Les pregunto, ¿qué diferencia hay bueno, más bien, ¿qué es una senda? ¿Alguien sabe qué es una senda? No. ¿Sí? ¿Un camino? No, no es un camino. ¿Qué es una senda? Por ahí. No es camino. ¿Una instrucción? Tampoco. Es un camino estrecho. Exacto. Una vereda. Es una vereda, exacto. Entonces, dice que el Señor habla de cuando dice que el camino es ancho a la perdición, pero él siempre habla de sendas, o sea, él habla de sendas. Andar con él es andar en sendas. Y una senda es el camino angosto. El camino angosto es una vereda, no es un camino amplio donde está como pues muy cómodo, pavimentado, así como, ¿no? O bien hechecito, sin hoyos, sin nada. No. En una senda es una vereda donde va a haber hoyos, donde posiblemente, no sé si ustedes hayan algún día practicado el senderismo, o corrido en montaña, pero pues ahí en la montaña te vas a encontrar piedras, hoyos, ramas que se atraviesan. Es un camino angosto, ¿no? Es un camino no fácil. Entonces, cuando venimos al Padre Eterno, y aquí le está diciendo el rey David, ya le está diciendo, sustentaste mi caminar en tus sendas, o sea, en el camino angosto. El camino angosto no es fácil. A veces pareciera más fácil estar en el camino ancho, ¿no? Donde está la diversión, el cotorreo, todo. Parece como más cómodo. Pero venir al Señor a veces va a implicar dolor de dejar cosas que pues nos va a doler perder, ¿no? Esos como le llaman en el cristianismo pasos de fe que menciona, ¿no? Que es como un tema de obediencia a la escritura. A veces no es sencillo porque no es tan fácil dejar ciertas cosas o ciertos hábitos, romper con hábitos o patrones, va a costar trabajo, ¿no? Y va a doler reconocer quiénes somos y conforme el Señor nos va mostrando su palabra, Él nos va reflejando a través de esa instrucción
lo sucios que estamos a veces, o lo imperfectos que somos, ¿no? No sé, a veces los gritones, o los enojones, o los perfeccionistas, o los afanados, como yo comprenderé, ¿no? Que hacer mil cosas, ¿no? Entonces, me identifico y digo, ay, ya estoy en modo Marta, ¿no? Necesito pasar a modo María, ¿no? Entonces, estos procesos de revisión, pues no son fáciles, pero necesitamos reconocerlos e ir por la senda. O sea, la senda es el camino angosto que va a requerir incluso a veces rasparse un poquito porque va a haber ramas, porque va a estar difícil de transitar, pero el Señor nos va a llevar por sendas. Y dice, para que mis pasos no fueran sacudidos. Pero ¿quién sustenta el camino? Él. Dice, yo te he invocado por cuanto tú me oirás, oh Eterno, inclina a mí tu oído, escucha mi palabra. Y aquí dice en la pechita, yo te he invocado porque tú me has respondido, inclina tu oído hacia mí y esa tu palabra, oh Dios, inclina tu oído hacia mí y tus palabras, ¿no? Pero ahí me equivoqué a la hora de escribirlo. Bueno, aquí en esta parte, dice, yo te he invocado porque tú me has respondido. ¿Qué creen que pase primero? ¿Que nosotros busquemos al Eterno o que Él nos haya buscado a nosotros? ¿Cómo ha sido su caso? Él nos ha buscado. Exacto. Entonces aquí dice, yo te invoco porque tú me has respondido. ¿Por qué nosotros ahora queremos corresponder? ¿Por qué Él nos buscó? Porque Él nos respondió en tal vez una situación muy difícil, muy cruda, donde ya no teníamos como opciones. Él respondió nuestra oración en ese momento y Él nos amó primero. Y tal vez a lo mejor llegamos a Él como el hijo pródigo, no porque quisiéramos tener un encuentro con Él, sino porque habría una necesidad, porque teníamos hambre, porque hay un problema muy grande y por una resolución tal vez de un problema, pero no realmente por amarlo, ¿no? Sino porque ya no había otra opción y dijo, bueno, pues vamos a ver si por acá, ¿no? Pero en realidad cuando Él, así a mí esa parte me quiebra de veras porque cuando el Señor llega al hijo pródigo y quien va a Él es el Padre y lo ama y lo besa. Entonces es ahí cuando se quebranta el hijo, ¿no? Porque dice, ¿cómo me amas, no? ¿Cómo siendo lo que soy tú me respondes, me amas, me cuidas, me proteges, me provees? ¿Por qué eres tan bueno conmigo, no? Siendo lo que soy o lo que he sido o lo que fui, ¿no? Entonces, entonces vemos que el Padre Eterno, aquí el rey David está orando porque sabe a quién está orando. Entonces por eso le dice, inclina tu oído hacia mí y tus palabras, oh Eterno. Luego dice, haz a tu santo cosa maravillosa y un salvador para los que confían, los que permanecen a tu diestra. Entonces aquí vemos que en este proceso, una vez que el rey David ya se somete al juicio del Eterno, donde le dice, pruébame, Señor, ve si hay en mí camino de perversidad o un corazón impío o una boca que esté transgrediendo, se somete al juicio y entonces ahora sí, haz a tu santo cosa maravillosa y también un salvador para que los que confían, o sea, entonces yo ya puedo ir con otros y decirles, contarles las maravillas de quién es en quién estoy creyendo, del Dios verdadero, ¿verdad? Bueno. Muy bien, entonces vamos a la siguiente parte. En esta primera parte que vimos, pues estamos viendo que va con el Dios justo, ¿no? Con el Padre Eterno, el que puede ver las motivaciones del corazón y va a exponerse bajo un juicio, porque Él es el que escudriña todo. Y en esta otra parte, una vez que ya se ha expuesto a juicio, entonces ahora sí, va a hacer su petición. Le dice, protégeme como a la niña de tu ojo. Ampárame bajo la sombra de tus alas. De la presencia de los pecadores que me despojan y de los adversarios de mi alma que se ponen en mi contra. Cierra la boca de los que han hablado arrogantemente.
Me habían elogiado, pero hoy me han rodeado. Ponen sus ojos sobre mí a fin de echarme por tierra. Son como león que busca despedazar y semejantes a cachorro de león que permanece en acecho en la guarida. Oh, Yudhet Badhei, levántate ante ellos. Haz que se postren. Líbrame del impío y de la espada. Bueno, entonces aquí estamos viendo que el rey David va a pedir protección, ¿no? Protección, esa protección que el Señor le dice a Israel, ¿verdad? Que es como la niña de sus ojos, ¿no? Que le dice que bajo la sombra de sus alas, ¿no? Recordamos el versículo de Ruth, ¿no? Que bajo cuyas alas fue a abrigarse, a protegerse, ¿no? Renunció a sus dioses, renunció a todo y se fue a proteger bajo sus alas. Vemos que él está clamando por la defensa de sus adversarios. Ahora, ¿quiénes adversarios o enemigos? En la Reina Valera dice enemigos, en la Pechita dice adversarios. ¿Quiénes son nuestros enemigos? En un sentido práctico, ahorita en la actualidad, ¿quiénes son nuestros enemigos? La avaricia, el rencor, ¿sería eso? Pues eso podría ser tal vez como nuestras concupiscencias más bien, ¿no? Pero, y porque habría muchas, ¿no? Avaricia, celos, arrogancia, orgullo, ¿no? Esa es como concupiscencia. Pero como enemigo, ¿qué podríamos poner? ¿Qué podría ser nuestro enemigo en la actualidad? Algo que nos quiera apartar del camino que llevamos hacia el Señor. Sí, sí, algo, pero ¿qué podría ser ese algo? Rubén, ¿verdad? Ajá, Rubén, sí. Pues no sé, estamos en medio del mundo y pues prácticamente estamos en medio de un pantano. O sea, hay muchísimas cosas que nos jalan pues ahora sí que muchísimos son los caminos que llevan al mal y solo es un camino el que nos lleva, como tú decías, una senda, que es el camino estrecho. Entonces, todos los demás caminos se puede decir que son los que nos apartan del Señor y pues hay muchas personas que nos insisten por así que en agarrar otros caminos. Sí, fíjense que hay como tres enemigos importantes. Sí, a ver, sí, adelante. Pienso que son como distracciones muy atractivas, ¿no? Nuestros enemigos. Ajá. Que nos resultan, sí, muy atractivas. Sí. Como, no sé, la televisión o algunos el cine o algún deporte en exceso, no sé, algo que nos aparta del tiempo para con Dios. Sí, esos también son distractores, todos esos. Miren, para comprenderlo un poquito mejor, a ver si ayuda esto, el primer enemigo en realidad es nuestra carne, o sea, por eso es tan importante como conocernos. Cada uno, todos los que estamos aquí sin excepción, traemos debilidades o ciertas tendencias o concupiscencias que el Señor ha ido trabajando. Hay algunas que seguramente ya trascendimos y hay otras que pues estamos trabajando porque es un proceso, no es algo en donde se llegue y ya, transformado. Ahorita vamos a ver hasta qué momento va a ser este salmo nos va a revelar hasta qué momento vamos a tener la verdadera plenitud, ahorita que vayamos avanzando. Pero mientras no llegue ese momento, ahorita tenemos enemigos, sí. Uno de ellos, el principal, es nuestra tendencia al mal, ¿no? O sea, nuestra concupiscencia, nuestra carne. Porque si leemos Gálatas, dice que hay una lucha, ¿no? Hay una lucha entre
lo carnal y lo espiritual. Les busco la referencia, creo que es Gálatas 5, si no mal recuerdo. Déjenme buscar, Lo leemos. Entonces, el primer enemigo, y creo que el más fuerte, va a ser esas áreas que aún no están pues trascendidas, ¿no? Y que vamos a necesitar a las obras de la carne y el fruto del espíritu. Entonces, los voy a leer, Es Gálatas capítulo 5, del versículo 16 al 26. Voy para allá. Dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estás bajo la ley, pero es la ley oral, Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, ahorita las que mencionaban, todas esas son obras de la carne, el adulterio, fornicación, enemistades, iras, contiendas, todas envidias, homicidios, todo eso son obras de la carne. Entonces, si nosotros nos analizamos y de verdad nos escudriñamos, así como ahorita el rey David cuando le dijo al Señor que lo viera, ¿no? Que lo escudriñara para que viera si en él había engaño. El rey David no pecó, por supuesto, pecó, pero lo que hizo mucha diferencia es como esta parte de honestidad. Señor, mi área débil es esta. Estoy fallando en esto, mi concupiscencia, mi debilidad está aquí, ¿no? Y a lo mejor no es una, a lo mejor son varias, pero todas esas es reconocerlas porque pues, es como el primer paso para poder realmente trascenderla, pues es reconocerla, presentársela al Señor. Hay muchas cosas que de verdad están fuera de nuestra capacidad, solo un milagro puede quitárnoslo, pero cuando el Señor ve esa disposición, Él es cuando entonces Él obra, ¿no? Porque así nos sometemos bajo un juicio de Él, bajo lupa. O sea, la oración, sí hay un sentido obviamente de petición de Señor, esto, no, pero tiene mucho el propósito de ser revisada, de estar bajo juicio en esa oración. De estar siendo escudriñado mi corazón, mi mente, mis pensamientos, mis emociones. ¿Para qué? Para que entonces yo pueda ver qué áreas de mi carne están mal, ¿no? Entonces, un primer enemigo que está en contra de lo espiritual, pues va a ser nuestra carne. Y luego dice, mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Fíjense, ahí está. Pero los que son de Yeshua, del Mashiach, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Entonces, aquí, gracias porque el fruto, quien produce ese dominio de la carne, que nos permite estar crucificados juntamente con Él, como lo dice Romanos 6, ¿no? Porque crucificadamente estoy junto contigo para que el cuerpo del pecado sea destruido. Entonces, pero esto recordemos que es un proceso, es un proceso de perfeccionamiento el cual el Señor nos quiere ir llevando. ¿Para qué? Para poder realmente estar consagrados y poderles ser de utilidad a Él, ser esos vasos de honra, ¿no? Entonces, ese es el primer enemigo. El segundo enemigo son
lo que nos ofrece el mundo, ¿no? Pero si nosotros estamos fortalecidos en la espiritualidad, el segundo enemigo puede ser vencido, ¿no? Y de hecho hay un versículo, dice, que por parte de Yeshua, ahorita lo voy a parafrasear, lo busco, dice que él dice, pero no temáis porque yo he vencido al mundo. Yeshua fue tentado, Yeshua, y en la parte donde vimos que él no habló con mentira, él no habló con engaño, ¿no? Todos los hombres, todos los seres humanos, sin excepción, hemos mentido, hemos hablado con engaño. No hay un ser humano que no peque, porque en Primera de Juan dice que él dice que no tiene, que dice que no tiene pecado, miente, ¿no? Así dice Primera de Juan. Entonces todos hemos pecado, en algún momento hemos dicho mentiras, o groserías, o estado en chismes, o maldecido, hemos obrado con mal, porque dice también, vimos en Santiago, ¿no? Que el que tiene control de su lengua, tiene control de todo su cuerpo. Imagínense, controlar la lengua implica controlar todo el cuerpo. Algo impresionante, ¿no? Todos los apetitos carnales. Entonces, por eso dice que es un miembro muy pequeño, como el timón de un barco, ¿no? O sea, que una vez que está controlado ese, entonces ya se puede controlar todo el barco, ¿no? Impresionante. Entonces, primer enemigo, nuestra carne. Segundo enemigo, pues sí, todo lo que está en el mundo, ¿no? La vanagloria del mundo, los deseos de la carne, ¿no? Todo eso. Y el siguiente enemigo, pues sí, es Satán, ¿no? Entonces, pero en realidad, dicen muchos los salmos, dicen que si tú estás en santidad, estás obviamente vestido de la armadura, ¿no? Que es la fe, estar tiempos de oración con el Señor. Entonces hay una protección de parte de Él, ¿no? O sea, entonces no significa que no vamos a enfrentar pruebas ni nada, pero dice que mire el que se piense estar firme, mire que no caiga, ¿no? O sea, por eso es tan importante la evaluación propia de ver cómo estoy, y por otro lado, qué voy a hacer, ¿no? Porque ahí es como una disciplina hacia el Señor, ¿no? De cómo voy a disciplinar para mi carne, ¿no? Para que esté más en lo espiritual que en lo carnal. Había un ejemplo muy así como de que se habla lo coloquial, ¿no? De que decía que si dos lobos hambrientos los pones a pelear, que cuál va a ganar, ¿no? Así decía, pues tienes o dos perros, ¿no? Que quieras poner a pelear, que cuál va a ganar. Y ahí decía que el que se alimente mejor, ¿no? El más alimentado, así que el mejor alimentado es el que va a ganar. Entonces, si tú alimentas más a la carne, pues obviamente en algún momento se va a caer en alguna concupiscencia, si alimentamos más la carne. Pero si alimentamos más el espíritu, pues obviamente va a ganar lo espiritual, ¿no? Porque hay una lucha entre la carne, entre lo que es carnal y lo espiritual. Y pues esta lucha va a ser hasta que el Padre Eterno nos recoja, ¿no? Porque estamos en este cuerpo carnal, este cuerpo mortal, este cuerpo se debilita, este cuerpo se agota, este cuerpo va a tener apetitos, ¿no? De diferentes tipos. Entonces, pues sí es importante conocernos. No sé si con eso queda un poquito más claro o si hay algún otro comentario o aportación. ¿No? Bueno, entonces continuamos. Dice, envueltos están en grosura. Bueno, nos quedamos en esto, que nuestros enemigos, bueno, ya vimos, ¿no? Que buscan mi vida. Entonces dice, envueltos están en grosura, con su boca hablan arrogantemente. Bueno, dice, han cercado ahora nuestros pasos, tienen puestos sus ojos para echarnos por tierra. Son como león que desea ser presa y como leoncillo que está en su escondite. Levántate, oye Jehová, sal a su encuentro. Póstrales, libra mi alma de los malos con tu espada. Fíjense, hay un versículo en la escritura, ese no lo escribí, en donde dice que quién produce la calamidad, quién hace las guerras, quién, ¿sí se acuerdan?
¿Alguien se acuerda? El Padre las hace. Exacto. Entonces, cuando hay una opresión de parte de algo, ¿y quién lo permite? Pues el Padre Eterno, pero lo va a permitir con un propósito siempre, ¿no? Recuerda la historia de Job, ¿no? O sea, bueno, tenemos varios ejemplos en la Escritura en donde el Señor permite, ¿no? Permite cierta opresión, permite, pero todo tiene un propósito. Entonces, cuando estamos padeciendo, pues hay un propósito. Hay un propósito, y yo creo que mucho de propósito es no soltarnos de su mano, ¿no? Porque justo cuando tenemos más tribulación o cosas complicadas, pues nos queremos agarrar como más, ¿no? O sea, tal vez oremos más, estamos más, y cuando estamos en área de confort, es el área más, ¿cómo decirles? Más riesgosa, ¿no? Cuando todo está bien, estoy próspero, no pasa nada, todo cómodo, todo así como la vida color de rosa, entonces ahí como aguas, ¿no? Algo está pasando. Y también algo está pasando y algo puede pasar, ¿no? Porque me puedo confiar. Y cuando la situación está muy dura, normalmente estamos más de rodillas. Entonces, esos tiempos de intimidad con el Eterno son una delicia, son una delicia. Entonces, aquí el Señor nos quiere llevar a eso, a tener ese tiempo de intimidad con Él, para aprender a escuchar su voz y para aprender también a que nos conozcamos nosotros mismos, ¿no? Él ya nos conoce, porque recuerden que Él no ve el exterior, Él ve lo que está en el corazón, ¿no? Y así lo dijo cuando eligió al rey David, eso mencionó, le dijo, ustedes, o sea, los hombres, ven la apariencia. Dice, pero yo no veo eso, yo veo lo que está dentro, ¿no? Entonces, el Señor sabe, Él ya nos conoce, sabe cuál es nuestra debilidad, sabe cuál es nuestra concupiscencia, sabe cuál es y también nuestras cualidades, las cosas que están superadas. Él conoce cada detalle de nuestra existencia. Pero es importante que nosotros la conozcamos. ¿Para qué? Para que cuando reconocemos realmente quiénes somos, entonces podemos ser realmente honestos delante de Él. Y esta es una cualidad que el rey David desarrolló muy bien, ¿no? Reconocerse, saberse quién es Él para presentarse de ese modo delante del Señor. Es una cualidad muy hermosa. Una plena, ¿cómo decirles? Conciencia de su naturaleza, de quién era como persona, como humano, como persona carnal, ¿no? Como persona que habita en un mundo, como dijo hace rato Rubén, pues sí, que es un camino muy ancho y muchos, los caminos para el mal son muchos, ¿no? Y solamente hay el camino angosto, pues es uno. Bueno, entonces, aquí entonces el Señor le está pidiendo que oh Eterno, levántate contra ellos, haz que se postren, líbrame del impío y de la espada, ¿no? Entonces, pero sabemos que todo esto tiene un propósito, siempre que pasa algo hay un propósito. Bueno, y vamos a cerrar con estos versículos que nos dicen, de los hombres, que dice, bueno, voy a leer la versión pechita, dice, con el poder de tu mano, oh Señor, destruye a los que buscan su recompensa en este mundo, pero sacia el hambre de los que son tu tesoro. Que sus hijos tengan abundancia y dejen herencia a sus descendientes. De los muertos que mueren por tu mano y de los muertos de la fosa, sepáralos entre los vivientes, oh Eterno. Tus tesoros llenan sus vientres, se llenarán de hijos y lo que los sobre dejarán a sus hijos. Pero yo veré tu rostro en justicia y estaré satisfecho al ser despertada la verdad. Aquí en la versión pechita dice así, y en la versión de Reina Valera dice que en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Entonces, habla aquí de dos contrastes, de una vida temporal, ¿no? En donde el único objetivo es tener hijos y dejarle la herencia terrenal a los hijos, ¿no? Entonces, como tener más hijos y esos hijos a su vez heredarles.
y buscar la recompensa en este mundo, ¿no? Y pues todo lo que nos pueda ofrecer este mundo, lo temporal, pues es efímero, es vano y es corruptible. O sea, ¿qué significa? Que, por ejemplo, podemos tener hoy un trabajo que ganemos mucho dinero, ¿no? Y así mucha comodidad, pero pues mañana pudiera ya no estar, ¿no? O incluso la familia, los hijos, el esposo, la esposa, es corruptible absolutamente todo. Entonces, aquí el rey David está cerrando, dice, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. ¿Hasta qué momento podemos encontrar la verdadera plenitud en el eterno? Pues dice que hasta que este cuerpo de carne, decía Pablo, ¿no? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte, ¿no? Dice, doy gracias al Mashiach, a Yeshua, porque solamente Él. Y Él nos va a librar hasta que esto corruptible se vista de incorruptible. Y eso lo vamos a ver en 1 Corintios 15. No sé si alguien me quiere ayudar a leerla. 1 Corintios 15. A ver si quieres yo. Sí, gracias. Dice, el primer hombre de la tierra terrenal, perdón. Perdóname, 1 Corintios 15 del 47 al 50. Sí, gracias, Uchi. Sí, es ese, ¿no? El primero es de la tierra terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal, tales también los terrenales, y cuál el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Entonces, esta carne y la sangre no heredan el reino de Dios. O sea, esto es corruptible. Cuando seamos transformados, dice 1 Tesalonicenses, ¿no? Entonces, esto corruptible se va a vestir de incorruptible. Y entonces es cuando realmente viene la verdadera satisfacción. La verdadera, dice, estaré satisfecho cuando despierte a la verdad. Dicen que ahorita vemos por espejo oscuramente, más cuando lo veamos, cuando sea la restauración, cuando sea la resurrección de los muertos, entonces lo veremos como realmente es cara a cara. Ahorita damos una interpretación, por eso es bien interesante cuando lees la versión de una, la versión, o sea, ves muchas versiones y es una interpretación de la escritura, ¿no? Oramos porque el Señor a través del Ruach pues nos permita tener una correcta interpretación de ella, ¿no? Finalmente no está en nosotros tenerla, sino en Él. En Él todo proviene de Él. No hay nada bueno que nosotros podamos hacer. Todo proviene de Él. Y en la medida en que, como dijo Juan, es necesario que yo mengüe y que Él crezca, en esa medida en que yo vaya menguando, pues Él va a poder ir creciendo en mí, ¿no? Es un proceso y eso es un trabajo, sí, ahorita sí conjunto, ya sabemos, ¿no? Pero lo hace prácticamente Él, porque Él pone el querer como el hacer, para Él sea la gloria y la honra, ¿no? Entonces aquí vemos que la verdadera satisfacción solamente cuando despertemos a su semejanza. Y la semejanza no tiene que ver con nada físico, ¿no? No tiene que ver con, el Señor no dejó una fotografía, la otra vez platicábamos que en el contexto en que vino Yeshua, no vino en este tiempo donde están las cámaras, teléfonos digitales y todo se graba, ¿no? No, Él vino en un contexto donde no había fotografía, no había nada de eso. El propósito no era dejar una imagen física de la semejanza tiene que ver con el carácter que Él quiere que desarrollemos, ¿no? Su semejanza es ese fruto que leímos hace un momento, ¿no? Amor, paz, gozo, benignidad, bondad, fe,
templanza, mansedumbre. Este fruto que solamente proviene de él, que es del Ruach, ¿no? Ese fruto, eso es la semejanza. Y esta plenitud, mientras estemos en este cuerpo mortal, no la va a haber. Y vamos a perseverar para el propósito de él, pues es santificarnos, ¿no? Dice, ser santo como yo soy santo. Anda y sé perfecto delante de mí. Hay muchos versículos que mencionan así cuando habla con Abraham, cuando habla con Josué, con Moisés, o sea, muchos versículos en donde nos está pidiendo eso, ¿no? Esfuérzate y sé valiente para poner por obra todo lo que está aquí escrito, ¿no? O sea, todo ese carácter que él quiere que desarrollemos, pues ¿para qué? Para ser conformados a su semejanza y a la verdad. ¿Y la verdad cuál es? Solo es una. Dice que es la verdad, él es la verdad y el camino, ¿no? Entonces, pues damos gracias a Dios porque solamente en él podemos tener esa plenitud y pues no sé, ahorita van a haber unas preguntas de reflexión, pero no sé si hay algún comentario o alguna aportación. Yo, Ivette, una preguntita. Sí. Es que creo que no lo anoté al principio, pero decías Sí. que eran como 3 aspectos, ¿no? Dentro de este salmo. Que uno era como cuando pide una revisión, David para él, ¿no? Esa es la primera. Y luego mencionaste otras 2, pero esas ya no las registré. Sí, justo vamos a ver la estructura del salmo ahorita como para cerrar a modo de conclusión. Okay. Dice, el primero es reconocer que la justicia solamente proviene del Padre. No hay ninguna causa justa que nosotros podamos decir, pues esto es justo. El justo solo hay uno, bueno solo hay uno, ¿no? Yeshua, Hamashiach, solo uno. Entonces aquí en Proverbios, vamos a leer Proverbios 21:2 y ahí dice en Proverbios 21:2, voy para allá. Si alguien quiere ir buscando las referencias que están aquí anotadas en la pantalla y ya quieren participar con lectura de una vez, podemos irlas buscando y que diga yo, pues ya, ¿no? Vamos a leer Proverbios. Proverbios 21:2 dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero el Eterno pesa los corazones. Por eso alguien puede decir, ay, no, pues es que esto es justo, esto es lo correcto. Y cada uno le va a parecer correcta su opinión, ¿no? Y si ustedes van a un juicio, los que están peleando van a decir, no, es que yo tengo la razón, no es que yo, pero el único justo es él, ¿no? Entonces, también dice Gálatas 6:7. No sé si alguien lo tenga, Gálatas 6:7. Si no, se los leo. Dice, no os engañes, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, ¿no? Entonces, aquí vemos que el único justo y el único que sabe las motivaciones, las razones, todo lo que hay, es él. Y bueno, ese es el primer punto. Ahí, por eso era importante poner como la traducción, porque ahí el clamor es una causa justa, ¿no? A ver, como una causa, pues no hay una causa, el único justo es él, ¿no? En la versión Pechita venía muy clara. Luego dice, ponerme bajo el juicio de él. El siguiente paso del Salmo fue que el rey David se puso bajo el juicio del Padre Eterno. Y pues eso también lo vemos escrito en el Salmo 139, en donde me encanta esta parte del Salmo porque porque de verdad dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. O sea, es ponerse bajo el juicio del Eterno. Señor, escudriña mi corazón, mi mente, mis pensamientos, y muéstrame, Señor, muéstrame esos puntos ocultos que yo no alcanzo a ver.
porque de verdad todos los tenemos. A mí me ayuda mucho decirles a mis hijos, oigan, ¿cómo voy? ¿Han visto? ¿Cómo me han visto? Ay, no, mamá, ahorita, esta semana estuviste, no, te falta más pasar tiempo con el Señor, ¿no? Porque, o sea, a veces nosotros no nos damos cuenta, pero con las personas más cercanas con las que convivimos, ellos pueden decirnos, ¿no? Y pues es muy bueno también, por eso es tan importante estar en comunidad, porque pues ahí pues te apoyas, te dices, oye, como que yo veo que por ahí no, o algo, ¿no? O sea, te puedes ver, la gente puede ver los puntos, tus hermanos más bien pueden ver los puntos que no están, pues todavía no están bien pulidos, ¿no? Y tú también ves los demás, es muy fácil ver desde afuera, ¿no? El punto es llegar a ese punto de autorreflexión, de conciencia de uno mismo, pues para poderlos reconocer. Y también cuando te los digan, pues reconocerlos, porque igual pueden decirme y a lo mejor no aceptar. No, es que, no, justificarme, ¿no? Es que fue por esto. No, pues me enojé, pero el problema de enojarme fue mío, o sea, no hay justificante, el enojo es mío, la emoción es mía. Entonces, si es mía, el control también está en mí, ¿no? Obviamente con la ayuda del Padre Eterno. Entonces, el siguiente punto fue ponerse bajo un juicio. El siguiente punto fue entregar toda la voluntad al gobierno del Padre Eterno. Entregar todo. Y fíjense, el primer ejemplo, el ejemplo más precioso que tenemos en la Escritura de entregar su voluntad, su vida, todo, pues es Yeshua. Dijo, pero no se haga, si tú quieres pasar de mí esta copa, Padre, ¿no? Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, ponerse bajo, o sea, tú, Señor, me pongo bajo tu juicio y ahora mi veredicto sea de ti. O sea, lo que tú quieras que yo haga, que sea un total gobierno tuyo sobre mí. Este es un proceso, no es sencillo. O sea, eso yo antes no lo entendía. Yo decía, ay, bueno, ¿qué significa hacer la voluntad de Dios? Eso, ¿no? Pues es eso, como ponerse bajo la lupa del Eterno y luego, ok, siguiente paso, ahora sí el actuar. ¿Cómo voy a caminar? Primero, el control de mi lengua, de mis pensamientos, y luego el caminar. Ahora sí la acción, ¿no? Y luego, entonces, ahí está esa parte. Y también lo decía en 2 de Corintios. ¿Alguien tiene 2 de Corintios 10, del 4 al 5? Yo lo digo. Sí, por favor. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevándolo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Imagínense, ay, está precioso. Sí. Está precioso. Fíjense, nuestras armas de justicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Dice, derribando toda altivez, todo orgullo, toda arrogancia, para llevar cautivo todo pensamiento, o sea, todo mi pensamiento a la obediencia de Mashiach. O sea, imagínense qué cosa tan impresionante, ¿no? O sea, que mi pensamiento, mi voluntad esté realmente gobernada por él. Este es un proceso, obvio. O sea, porque dice toda altivez. Cuando yo pienso que yo puedo hacer las cosas a mi manera, que yo tengo la capacidad y sí, obviamente el Señor nos da dones y habilidades, ¿verdad? Pero tienen que estar gobernados no tienen. Necesitamos que estén gobernados por Él. Esta fue la siguiente parte en donde hablamos de entregar completamente su voluntad, que fue lo que hizo el rey David ahí, ¿no? Cuando se pone y dice, mi veredicto venga de parte de ti, Padre. Entonces es así, completamente, ¿no? Revísame, escudriñame, ¿no? De noche, o sea, todo lo que pueda haber en mí, ¿no? Luego dice, presentar vuestras peticiones, y la siguiente, fíjense, el siguiente paso fue presentar sus peticiones. Una vez que ya fue escudriñado, revisado y todo, o sea, en esa fase, el siguiente paso ya, ahora sí, le digo, líbrame de A, líbrame de B, líbrame de C. No, él está ya pidiendo por liberación de esos enemigos que le atormentan, ¿no? Y ahorita ya vimos cuáles son nuestros enemigos también.
Entonces, en Filipenses 4:6, vamos a leerlo. ¿Qué quieres te lo leo? Sí, gracias, Xochitl. Dice, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Amén. Entonces aquí dice que, que no nos preocupemos por nada. En la versión Reina Valeria dice, por nada estéis afanosos, sino presentad vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. Entonces, que por nada nos afanemos, sino que vayamos y presentemos vuestras peticiones delante de Él, en toda oración y ruego, con clamor, ¿no? Y con acción de gracias, ¿no? También dando gracias a esa circunstancia. Les decía, los enemigos, las circunstancias difíciles, lo que se nos pueda presentar, pues viene de parte de Él. Entonces, todo agradecerlo. Pero pues sí, presentemos y no nos afanemos, ¿no? Entonces, a mí me pega mucho porque yo sí suelo, yo sí esa es un área que yo soy, tengo una naturaleza, así como que de preocuparme, y ese pues estoy transgrediendo porque no estoy confiando. Entonces, el Señor está trabajando conmigo en esa área, ¿no? Entonces, y cada uno va a traer sus áreas, ¿no? Cada uno. Entonces, ahí ese está muy, muy hermoso. Luego dice, por último, reconocer la temporalidad de la vida en la carne y el propósito del Padre Eterno para sus hijos. Y ese es un clásico, ¿no? De Descubre la Biblia. Primera de Pedro 1, del 23 al 24. ¿Quién lo lee? Yo. Sí, gracias. Este, Primera de Pedro. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Ok. Entonces, ¿en dónde va a permanecer para siempre? En nuestra mente, en nuestro corazón. Para siempre. O sea, esa palabra decía que el Señor nos iba a quitar el corazón de piedra y darnos un corazón de carne. Y que iba a escribir esa palabra ya no en piedras, ya no en piedras, sino en un corazón de carne, en esas piedras, pero que, con las cuales, piedras vivientes, que somos nosotros, en las cuales iba a construir, con las cuales va a construir el templo, ¿no? Va a edificar su congregación, su iglesia. Entonces, eso es lo eterno, eso es lo valioso. Entonces, al final, así como Eclesiastes, ¿no? Que cierra, todo es vanidad de vanidades en este mundo, ¿no? Y lo único valioso es quién, pues esa relación, ese proceso de restauración que tenemos con el Todopoderoso, con Mashiach, con Padre Eterno, con Príncipe de Paz, con Rey de Justicia. Ajá. Entonces, de eso se trata, de eso se trata. Y de que en este proceso podamos entonces ser Kadosh, apartados, distinguidos, únicos. ¿Para qué? Para poder ser vaso de honra para Él, ¿no? ¿Y para qué? Para exaltar su nombre, porque toda esta obra no depende de poder humano, de capacidad humana, solamente de Él. Y este sería como esta última estructura, justo es como el resumen, ¿no? Del Salmo, ¿no? Va en ese proceso de orden. Sí, sí, con eso queda más clarito, Xochitl. Ajá. Sí, muchas gracias. Sí. Y no sé si hay algún otro comentario o pregunta o aportación. Yo hago un comentario. Sí, claro, claro. Pues es con relación al dominio de la lengua. También hay que tener en cuenta pues lo que existe en nuestro corazón, porque también la palabra dice que de lo que hay en nuestro corazón pues habla nuestra boca. Y no sé, por ejemplo, a mí me pasa que pues cuando estoy con la gente del trabajo y
y están en sus conversaciones, pues prácticamente yo no puedo decir nada, o sea, prácticamente me la paso callado, porque pues ahora sí que tener bueno, el estudiar la palabra nos lleva precisamente a lo que tú decías, a ir poco a poco teniendo ese control de la lengua y también de lo que hay en nuestro corazón. Entonces, pues sí, muchas veces, pues a los que estamos en el camino de Dios, bueno, al menos a mí no, me pasa que convivir con el mundo pues ya es algo un poco difícil, es mi comentario. Sí, sí, cómo no. Y también, y no quieras o no, también tiene un cierto impacto, ¿no? Por eso es tan importante los tiempos de oración y de consagración con el Eterno, porque el estar escuchando también conversaciones que no edifican, tienen un impacto en nuestra mente, en nuestro corazón igual. Entonces, sí, no es sencillo, es algo realmente difícil. Ujú. Y yo creo también si pensamos antes lo que vamos a decir, yo creo que de lo que decimos siempre vamos a acabar diciendo la mitad de lo que decimos. De lo que debimos de haber dicho, de lo que deberíamos de decir, ¿no? Ajá. Sí, 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 ese dominio de la lengua, híjole, sí, es todo un reto, es un reto y bueno, pero estamos llamados a eso, ¿no? A tener, y de hecho es el primer paso de ascensión a un tema espiritual, nuestra boca. Y justo estas preguntas de reflexión vienen, ¿no? Ahorita que lo menciona Rubén, dice, ¿qué tanto dominio propio tengo en mi boca? ¿Cuánto me quejo? ¿Cuánto murmuro? ¿Participo de chismes, de malas palabras, etcétera? Esa es una pregunta que para reflexionar, pero le voy a preguntar a alguien en específico, así nada más al aire, para ver cómo le va en esta área. A ver, Sol, ¿nos quisieras compartir en esta parte algo, algo de reflexión? Hola, buenas noches. Buenas Muchas noches. gracias. El primero que nada, porque está muy bello el salmo para reflexionar tantas cosas. Sobre todo precisamente en este rubro, ¿no? De la boca, porque yo creo que es algo con lo que estamos luchando constantemente. Menos yo en lo particular. Me cuesta todavía muchísimo trabajo quedarme callada, como decía nuestra hermana anteriormente. Me cuesta muchísimo trabajo quedarme callada ante una situación que a lo mejor ni siquiera agrada al Señor, pero que yo quisiera participar y todavía tengo esa secuela de antes, ¿no? De querer expresar a veces mi enojo o aún a veces también mi alegría, porque también a veces decimos cosas incoherentes mediante la alegría. Entonces, yo en lo particular sí tengo mucho que trabajar en ese punto para poderlo ir superando. Y sí me ha costado trabajo. Ok, sí, gracias por compartirnos, Sol. Sí, sí, No, que es bueno reconocerlo y el siguiente paso pues sería ponerlo delante del Señor y hacerlo consciente. O sea, nosotros orando, ¿verdad? Toda oración y ruego para que el Señor nos poco a poco nos vaya dando más dominio propio. Sí, es un área nada sencilla. Todos, bueno, yo creo que todos batallamos en algún momento en esa área. Bueno. Y la siguiente pregunta es, si en este momento el Padre Eterno nos sometiera a prueba, ¿hallaría algo inicuo en nuestros corazones? A ver, Lau, por favor. A ver, ¿tú qué opinas? Bueno, ¿cómo te iría aquí? Hola. Hola, buenas noches. Buenas noches. Híjole, pues es muy difícil responder, pero efectivamente, pues sí, estamos en este proceso de perfeccionamiento y pues sí, efectivamente sí hallaría algo malo en mí,
en mi corazón. Estoy aceptando que sí, que efectivamente me falta mucho por mejorar y aunado así con la pregunta anterior, que es esto de la queja, ¿no? Del murmullo, pues todas estas situaciones de la carne, pues sí encontraría yo creo que algo malo en mi corazón, aún Ujú. Sí, claro. Sí, pues desafortunadamente. sí. Es un proceso, Lau, pues ahorita Sí. todos necesitamos, por eso es tan importante como reflexionarlo para irnos conociendo. Y sí, así como, no sé si algún día ustedes hicieron un análisis FODA en el trabajo o en la escuela, ¿no? En donde ponen sus fortalezas, sus debilidades, ¿no? Las amenazas y las oportunidades, ¿no? Entonces, a lo mejor sí, no haría daño un análisis así profundo de ver qué áreas. Y esas áreas, pues irlas teniendo muy presentes para, para que una vez que se tome conciencia, como dice, llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Mashiach, ¿no? O sea, hay un versículo muy bonito que dice en Filipenses, dice, pensad en todo lo bueno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso pensar, ¿no? Entonces, como que esa parte también, irlo como sanando, ¿no? Para que el Señor, a través de ese proceso pues de trabajo y de intención, con intención, Él nos vea esa disposición a querer, pues, dar un pasito más. Son pasos, ¿no? Pasos poco a poco, es un proceso, no es un día para otro, pero es bueno reconocerlo y pues muchas gracias por compartirnos. De Y luego, por hecho, último, perdón, sí, de hecho, adelante. sí es muy importante trabajar estas cualidades de carácter, ¿no? Que Ujú, pues a lo mejor ponértelas como meta y pues no exacto. diarias, Sí, pero bueno, a lo mejor no muchas metas, porque bueno, pues sí, perdón, no muchas cualidades a la vez, pero sí no, como hacer digo, un gran esfuerzo, sí. ¿no? Por ese mejoramiento continuo y esa autoevaluación pues que tú nos mencionabas, ¿no? O sea, como el análisis Ujú. FODA, que ahora ya se llaman áreas de Ándale. oportunidad. Sí, Sí, las pero áreas de sí, oportunidad, sí. esa Las autoevaluación continua. debilidades. Sí, Ujú. muchas Sí, gracias. no, al contrario. Gracias al Padre Eterno. Pues sí, eso sería muy bueno y empezar por una, o sea, empezar a lo mejor por la que más ruido nos genera, ¿no? A lo mejor una, por ejemplo, no sé, para algunos era el enojo, para otros a lo mejor el hablar mucho, a lo mejor hacer esos ayunos de hablar, ¿no? O sea, ciertos ejercicios practicarlos durante tal vez una semana y estar orando con el Señor, platicándole de, oye Padre, pues mira, tengo esta área, no sé. Él sabe nuestra situación, entonces cuando nosotros lo reconocemos delante de Él, esa es la alegría que le podemos dar, ¿no? Porque sabiendo nuestra necesidad y la dependencia que necesitamos tener para trascender todo esto. Y por último, ¿qué versículos o parte de la escritura te han ayudado a pasar las pruebas en el transcurso de tu relación con Yeshua? Fíjense que es muy importante como tener esos versículos que nos llevan como a ubicarnos, ¿no? Hay versículos, así como cuando Yeshua estaba en prueba, y que le dijo Satán, dice, si eres hijo de Dios, pues, y cuando Yeshua tuvo hambre, ¿no? Le dijo, dile a a esta piedra que se convierta en pan, ¿no? Y Yeshua en todo momento venía a su mente la escritura, a su mente la escritura. Entonces, hay versículos que sí es importante tener como memorizados, ¿no? Son nuestra armadura, ¿no? Con la que nos defendemos de los amenazas del maligno, ¿no? O sea, para cuando viene un ataque, un pensamiento, es llevarlo cautivo, ¿no? A ver, lo llevo cautivo a la obediencia a Yeshua,
y cómo, pues, con un versículo. O sea, ¿qué fue lo que hizo? Fue una forma que nos dejó muy clara y muy, en la escritura, nuestro amado Yeshua, nuestro Salvador, nos dejó ahí muy clarito cómo responder, ¿no? Cuando vienen esos pensamientos o esas emociones, ¿no? Que de pronto no podemos controlar, y eso nos puede ayudar. Entonces, también hacer un análisis de qué versículos nos han llevado a llevar cautivo un pensamiento al Señor, es algo muy precioso y muy valioso. Y no sé si nos quiera compartir, ya por último, alguien más, lo dejo abierto, a ver, alguien más que quiera compartir algún versículo que le ha ayudado para enfrentar alguna, o fragmento de la Biblia, ¿no? Que le haya ayudado para enfrentar alguna situación. ¿Alguien? A mí en cuanto a estos versículos, bueno, en la última pregunta, se me Sí. venía a la mente el versículo del que inició la buena obra en mí, la perfeccionará hasta el día postrero. Esa palabra me ayuda mucho porque dentro de los enemigos que tengo es ese juicio inmediato, anticipado a las cosas y sobre todo a mí misma. Entonces, hablando de estas debilidades, toda esta imperfección, pues muchas veces uno, y los resultados que da uno y cómo nos evalúan la gente que amamos y que cuando se da uno cuenta que nos falta muchísimo y que definitivamente no somos, bueno, yo en lo particular merecedora de tanta majestad, tanta gloria del Señor, tantas bendiciones. Y eso a veces en muchas ocasiones me lleva a sentirme demasiado avergonzada. Pero este versículo me ayuda a tenerme paciencia, a saber que no es algo que está en mis manos, sino que Él es fiel y justo y confío en eso, ¿no? En que Él me perfeccionará. Y muchos otros versículos, ¿no? Como el de que Él tiene el control de todas las cosas, que nos ayuda, eso me ayuda mucho a enfrentar lo que es pues las tribulaciones, el permanecer en Él, ¿no? Dice el que me ama, permanece en mí y hace mi voluntad. Eso me lleva mucho a buscar cuál es su voluntad y a esforzarme por cumplirla, ¿no? Muchos versículos. Sí, sí, claro. Qué bendición. Fíjense, cuando nos ponemos a reflexionar, como vemos qué tan poderosa es la palabra, ¿no? Y eso nos va a dar, eso nos fortalece la fe. Qué tan poderosa es la palabra que nos ha quitado pensamientos que pues finalmente nos pueden destruir, ¿no? O a otros. Entonces, qué bendición reflexionar sobre ello. Entonces, estas tres preguntas son como de reflexión para que ustedes las puedan poner en práctica y es una manera en la que podamos ir siendo restaurados, ¿no? En este proceso de perfeccionamiento. Y pues les quiero dar las gracias por su atención, por estar aquí presentes y toda la gloria, la honra, la alabanza al Padre Eterno por darnos su palabra y darnos este mensaje de este salmo, ¿no? Que es muy hermoso. Y bueno, pues no sé, ¿alguien quiera orar para despedir? Rafa, ¿nos ayudas a orar? O Isra, creo que Rafa ya no está. ¿Tampoco está Isra? Aquí estoy. Ok, por favor, Isra. Sí, si nos Muchas ayudas gracias, a orar. Sí. Gracias, Padre Eterno. Sí, si nos ayudas a orar, por favor. Sí, bendito Padre Celestial, te damos gracias en esta preciosa hora, en este día de reposo que nos permites estar entrando, escuchando y aprendiendo tu palabra. Gracias por la vida de Ivette. Gracias, Señor, por todo lo que nos has
enseñado en este hermoso salmo y te pido que seamos hacedores y no tan solo oidores. Y te doy gracias por cada uno de los que estamos aquí, por los que van a escuchar. Y no queda más que decirte gracias, papito lindo, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, bendito Padre, en el nombre y por los méritos de nuestro amado Yeshua. Amén. 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 Shalom, Shabbat Shalom, familia. Shabbat Shalom. Shalom. Gracias, Shabbat Shalom. Gracias. Gracias, Shabbat Shalom. Tengan un bendecido día de reposo. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Buenas Shabbat noches. Shalom. Buenas noches. Buenas noches. Shalom. Shalom. Bye. Shalom. Gracias, Ivette. Adiós. Shalom. Un abrazo. Adiós. Ese hermoso bebé. Cuídense. Shalom. Adiós, Flor. Bendiciones. Adiós, Omar. Gracias, nos vemos. Buena noche a todos. Buenas noches a todos. Hola, buenas noches. Ara, buenas noches. Buenas Adiós, noches. Sara. Bendiciones a todos. Igualmente. Gracias, buenas noches. Igualmente, Gracias, Ivette. gracias Gracias, al Padre eterno. Amén. Shalom a todos. Bendiciones. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, chicos. Bendiciones. Shabbat Shalom, gracias. Shabbat Shalom a todos. Un abrazo para todos. Saludos. Bye.